Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Talentland, por la invitación. Muchas gracias a Play. La verdad es que muy contenta de estar aquí el día de hoy y compartir un poquito, pues, de lo que conozco, ¿no? Que es tecnología e inclusión de personas sordas. Entonces, no sé si están viendo por aquí la presentación, pero a mí me gustaría, primero que nada, compartirles un poquito sobre la importancia de la comunicación con las personas sordas y entendamos un poquito, pues, qué son las personas sordas, ¿no? ¿Qué es la discapacidad auditiva? De esa manera ya estamos todos en sintonía y podemos empezar a desarrollar el tema sobre cómo precisamente la tecnología puede influir en la visibilización de personas sordas. Entonces, bueno, no sé si logran ver por aquí unas imágenes que tenemos en la presentación. Si se dan cuenta, son diferentes canales de YouTube. Los cuatro están enseñando algo, un procedimiento para realizar X tarea o para ciertas fórmulas, ¿no? O cómo desarrollar ecuaciones, recetas de cocina, entre otros. Si se fijan ustedes, además de hacer videos de YouTube y de estar enseñando algo, las cuatro imágenes o los cuatro canales tienen algo en particular. No sé si se les ocurre ahorita. Precisamente que están comunicando cosas de manera audiovisual. ¿Qué significa esto? La información se transmite percibiéndola con la vista y con el oído. Si ustedes son seguidores de canales de YouTube o de información online, que estoy segura que lo son, si no, no estarían aquí, se dan cuenta de que de repente nosotros podemos estar haciendo muchas tareas y estar escuchando una charla, ¿no? Pero ¿qué pasa si tu público o tu audiencia no tiene el sentido del oído? Y esto lo que significa o lo que puede conllevar es a una falta de inclusión. ¿Y por qué lo hacen estos youtubers? Quizá no tienen contemplado que existen personas con discapacidad auditiva o no está en su mente el poder hacer contenido accesible para ellos. Y no es que si tú llegas y le dices a ellos, ay, ¿sabes que existen personas sordas? Pues te van a decir que no. Claro que lo saben, pero no es un contexto que tengan instalado y sepan que deben de crear contenido accesible para ellos. Entonces, de esa manera, es como toda la información que consumimos en línea, pues no es 100% accesible para ellos. Y ustedes dirán, bueno, YouTube tiene la herramienta de agregar subtítulos, ¿no? A todos los videos que están ahí y lo hace de manera automática y la gente no se tiene que esforzar para eso. Sí, pero más adelante vamos a hablar por qué los subtítulos no son la manera más óptima de inclusión para personas sordas. Entonces, bueno, por aquí un poquito de mi presentación, ya Ruth me dio una intro muy buena por ahí, pero les dejo mi LinkedIn por si alguien quiere buscarme, quiere contactar, hacerme alguna pregunta de manera posterior a esta charla, puede hacerlo con toda confianza. Bueno, como ya lo comentaba, yo soy CEO de Sign Accessible Technologies, nuestro expertise es inclusión de personas sordas, entonces por eso mismo es que hoy les voy a compartir esto, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos en Signami o en Sign Accessible Technologies? Nuestra meta es igualar las oportunidades entre personas sordas y oyentes. ¿Cómo? A través del acceso a la lengua de señas, utilizando la tecnología. Entonces, bueno, ya entrando ahora sí al tema de qué son las personas sordas o qué es la discapacidad auditiva, hay datos muy importantes que debemos de tomar en cuenta siempre. Y es que el 80% de ellos no saben leer ni escribir. Por eso es que los subtítulos no son una manera óptima de inclusión. Hay más de 460 millones de personas sordas en el mundo y la cifra de cuántos saben leer y a cuántos se les dificulta es impresionante. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que la lengua de señas es la manera óptima por la cual ellos pueden acceder a la información. Entonces, bueno, también para entender un poquito mejor el contexto, me gustaría hablarles de qué es la discapacidad. Y a mí me gusta dividirla en dos. Una es su significado, que es una condición humana, natural, que va cambiando y resulta de la interacción humana. Según nuestros contextos, nuestras leyes y también las costumbres en los diferentes países y la cultura, es como este término va evolucionando. Ahora bien, la discapacidad solamente se activa cuando hay una barrera en el entorno, social o física. Un ejemplo sería, no sé, pongan en su mente a una persona en silla de ruedas que va por la calle, ¿no? Intenta llegar de un punto A a un punto B. Ella puede hacerlo perfectamente mientras tenga su silla funcional y no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si va en una banqueta donde no hay una rampa? Ahí precisamente es donde se activa la discapacidad y es donde ya existe una barrera para poderse movilizar de manera óptima
e independiente en su mundo, ¿no? O en su sociedad. Ahora bien, ya entendemos lo que es la discapacidad y cómo se activa y cuándo se genera, ¿no? Los tipos de discapacidad que existen son sensorial, intelectual, mental y física. Dentro de la sensorial está la visual y la auditiva. Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy pues en la auditiva, como ya lo he estado mencionando, y son las personas que tienen dificultad para escuchar aún con aparato auditivo, si es que son candidatos a utilizarlo. Ahora, existen 3 tipos de sordos: sordo señante, sordo hablante y sordo semilingüe. Y el desconocimiento de esto es precisamente lo que nos lleva a no crear estrategias de inclusión o de accesibilidad óptimas para ellos. Ahora, un ejemplo de un sordo hablante sería nuestros abuelitos. Conforme va pasando la edad y van envejeciendo, van perdiendo el sentido de la audición. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? En algún momento con familiares o conocidos. Entonces la estrategia de comunicación cambia, eso es cierto, pero sigue siendo una persona que se considera oyente porque creció con una lengua oral. Ahora bien, el sordo señante es un sordo que se comunica prioritariamente mediante la lengua de señas y quizá no sabe una lengua oral o escrita. Y el sordo semilingüe son personas sordas que quedaron o que adquirieron esta discapacidad antes de poder tener acceso a una primera lengua oral y quizá no tuvieron tampoco acceso a la lengua de señas de manera muy temprana, sino que la fueron desarrollando conforme pasaba el tiempo. Entonces, bueno, nos vamos a enfocar precisamente en el sordo señante y sordo semilingüe, que son ahora sí considerados dentro de esta cultura. Y bueno, algo también muy importante a resaltar aquí es que la palabra sordo es la palabra correcta para referirnos a las personas con discapacidad auditiva, sobre todo que entran en el grupo de sordo señante y semilingüe. ¿Por qué? Porque ellos no se consideran sordos como una descripción o un adjetivo que califica su discapacidad, sino que son sordos porque pertenecen a un colectivo cultural que habla un idioma diferente al del resto del país en el que se encuentran. Yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora me gustaría que entendieran por qué se considera la discapacidad silenciosa. Si ustedes ven en la calle a una persona ciega, y les muestro aquí esta imagen, ustedes se dan cuenta de que tiene una discapacidad porque quizá anda con bastón, quizás está usando lentes, quizá tiene un perro guía. Si ven a una persona con discapacidad motriz, pues va a estar usando silla de ruedas o algún otro método para transportarse, ¿no? Entonces es evidente. Pero si ustedes ven la imagen que está en el centro, ¿ustedes pensarían que es una persona con discapacidad? Quizá no. Y eso es lo que pasa con las personas sordas. No nos damos cuenta de que tienen la discapacidad auditiva hasta que no los vemos comunicarse en lengua de señas con alguien más, ¿no? Muchas veces, incluso yo doy el ejemplo con personas o con empresas, de que vamos por la calle y en México tenemos la costumbre de decir salud, ¿no? Cuando alguien estornuda, no importa que lo conozcamos o no. Entonces, muchas veces podemos decir salud y no nos contestan. Y nosotros automáticamente pensamos en qué grosera la persona, ¿no? No dijo gracias o no sé qué pasó. Pero nos hemos planteado realmente la idea de que es una persona sorda, de que pudo haber sido una persona sorda y no nos escuchó. Entonces, de ahí viene el tema de por qué nos falta tanto el visibilizar a las personas sordas. Ahora, lo que ya venía comentando, la lengua de señas es la manera natural para comunicarnos con ellos. Es una lengua natural de expresión que utiliza una configuración de gesto y espacio. Es la única lengua tridimensional que existe en el mundo y es de percepción visual o incluso muchas veces de percepción táctil cuando estamos hablando de sordos ciegos. Pero bueno, ese ya es otro tema que estaría increíble poder abordar en otra ocasión. Gracias a esta, pues los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social. Y no me dejarán mentir, el primer detonante de la capacidad intelectual humana y el poder ser la especie dominante en el mundo fue la comunicación. ¿Qué pasa si alguien carece de comunicación? Para el sordo es algo primordial. El hecho de conducirse en un país, independientemente de qué país hablemos, en su país y ser un extranjero, por así decirlo, que habla una lengua diferente, pues genera sensaciones de aislamiento, de soledad, de invisibilidad, como muchas veces lo comentaba, ¿no? De repente también el tema de conducirse en una lengua diferente, pues los hace el no tener acceso a la información tal y como nosotros lo tenemos. Por ejemplo, la situación actual que nosotros estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, muchos la estamos aprovechando para capacitar, para adquirir diferentes habilidades, cursos en línea y demás, pero no hay contenido accesible para personas sordas, entonces se les está limitando y no se les está tomando en cuenta para que
puedan ahora sí que desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, yo conozco a personas sordas que han estudiado carreras, se han desarrollado pues en un entorno 100% de oyentes, sobre todo en México, que está todavía complicada la situación, pero aún así han logrado superar todas esas barreras y llegar a un punto en el que la verdad son profesionistas y son personas de mi total admiración por todo lo que han logrado y han ayudado también muchísimo a la visibilización de la cultura sorda, ya sea con demandas porque conocen cómo hacerlo, ya sea haciendo videos con apoyo de un intérprete u otras alternativas, ¿no? Ahora, si hablamos de la tecnología y la visibilización de personas sordas, no sé si están familiarizados con Google Trends, pero si ahorita ustedes acceden a la plataforma, eligen la opción de visibilizar la variación de interés en búsquedas del término sordo y lengua de señas en todo el mundo, ustedes van a ver que son términos muy relacionados. La gráfica está casi parejita, ¿no? Para ambos, se podría decir. O sea, están como muy cerquita uno del otro. Ahora bien, si yo les muestro una gráfica donde comparo sordera con lengua de señas y con tecnología, ustedes pueden ver que la tecnología, es la línea amarilla, pues los deja muy por debajo a los otros dos términos, ¿no? Y de ahí es que viene la importancia de cómo la tecnología puede visibilizar a las personas sordas. Desde aquí podemos darnos cuenta, porque el interés de búsqueda es muy bajo comparado a lengua de señas con inteligencia artificial y con sordera, porque obviamente hay una tendencia en aumento para temas de tecnología. Pero ¿qué pasa si yo combino sordera, lengua de señas, con inteligencia artificial o con tecnología? Pues vamos a encontrar también un aumento puntual en el interés de las personas para desarrollar tecnologías, otras soluciones que nos ayuden a visibilizar a la cultura sorda, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy mostrando yo esto? Por aquí la línea verde que pueden ver es ahora sí el término general de tecnología, que por supuesto va a ser más alto que el de inteligencia artificial, que tiene, pues se podría decir, relativamente poco, ¿no? De que estamos escuchando, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Y lo que les quiero transmitir es cómo cuando tú mezclas tendencias, puedes hacer que un tema que no sea tan visible llegue a ser del interés de inversionistas, de personas que crean proyectos, desarrolladores, que yo sé que hay muchos aquí. Entonces, realmente yo creo que la importancia de poder tratar estos temas y de entender un poquito cómo personas que están en situación vulnerable por el hecho de vivir con una discapacidad necesitan de desarrolladores, de personas que se interesen por poderles ayudar a que se desarrollen plenamente en la sociedad. O no ayudar, sino crear estrategias o herramientas que les ayuden a ellos a movilizarse de manera independiente, que es ahora sí lo que más importa en esta discapacidad. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si tenga alguien algún comentario para poder pausar antes de continuar con esto. Muy bien, parece que todo No por el perfecto hasta el momento, momento. Briana. Todo bien. Buenísimo, muchas gracias. Ok, ahora yo les muestro por aquí y ya casi para terminar, que ya me quedan por ahí 5 minutitos, les muestro algunos ejemplos de cómo la tecnología ha influido en la visibilización de personas sordas, precisamente, ya no hablando de tendencias de búsqueda, sino directamente en la práctica, qué es lo que se está realizando. Y ustedes pueden ver cómo desde algo tan simple como videos de YouTube o de youtubers que están enseñando la lengua de señas, se puede comenzar a crear una conciencia colectiva y un interés en la inclusión, ¿no? Incluso muchas veces que tú sepas decir solamente hola, ¿cómo estás?, genera una diferencia enorme cuando te encuentras a una persona sorda en la calle, ¿no? Entonces, desde canales de YouTube que están enseñando esta lengua de manera, ahora sí que libre y gratuita, hasta herramientas que que ayudan pues a las personas a que puedan, ahora sí que escuchar si son candidatos, porque también eso cabe mencionar, que muchas personas sordas tienen un nivel de audición tan bajo que no son ni siquiera candidatos al audífono, ¿no? Pero hoy en día existen tecnologías tan desarrolladas alrededor de este tema que ya incluso personas sordas conectan su audífono o su implante coclear cuando lo tienen, con su teléfono pueden recibir llamadas, pueden escuchar música y la verdad es que es increíble cómo la tecnología va avanzando en este sentido, ¿no?
Luego también pueden ver aplicaciones como StorySign de Huawei, que la verdad es que es increíble porque el objetivo es enseñar a leer y a escribir a niños sordos. Entonces, algo muy interesante de esta aplicación es que con realidad aumentada escanea un código QR dentro de un librito y va viendo en lengua de señas, ahora sí que todo el contenido de este libro, pero además le va subrayando las palabras para que el niño sordo pueda relacionar palabra con su seña, ¿no? Entonces es algo increíble. Luego, bueno, por ejemplo, pueden ver también tecnología como la que nosotros desarrollamos, que buscamos también el acceso a la información para personas sordas y lo que hacemos es incluir un plugin en páginas web de la empresa que contrata nuestro servicio y la persona sorda va a estar viendo el contenido en lengua de señas. De esa manera ellos pueden ser empleados y pueden obviamente consumir productos de esta empresa, ¿no? Entonces lo que buscamos con esto es que la lengua de señas sea algo que en nuestra sociedad existe como un idioma casi obligatorio o necesario, porque es cierto que tenemos personas sordas y son muchas en nuestro país y en el mundo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y el poder también como expertos o como profesionistas en desarrollo de tecnologías, el poder generar también otros programas, otras maneras de acceder a la información. Y precisamente elegí este tema por eso. Yo sé que estoy ante una audiencia de personas muy talentosas que ahora sí que se mueven como pez en el agua en el tema de tecnología. Y es muy importante porque es la industria de la traducción o de la interpretación de la lengua de señas es tan vieja y está tan necesitada del uso de tecnología que la verdad es que es un campo muy amplio para desarrollar. Se pueden crear N soluciones alrededor del tema. A ver, bueno, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿a qué te refieres con visibilizar a la cultura sorda? Sí, más que nada se trata de entender que las personas sordas existen y que se dividen en grupos culturales, ¿no? Lo que les comentaba, las personas sordas no se consideran sordas por un adjetivo calificativo de una discapacidad, sino por pertenecer, y ellos lo dicen así, pertenecemos a un grupo minoritario con diferencias lingüísticas. ¿Y qué significa esto? Que son un grupo perteneciente a una sociedad que habla un idioma diferente al resto de las personas del país en el que se encuentran. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver a una persona sorda y es como, sí, sordomudo, ¿no? Que esa palabra tiene que ser erradicada de otro lenguaje. Tienen la capacidad de hablar, simplemente deciden comunicarse en su lengua, que es su lengua madre, la lengua de señas, ¿no? Entonces, visibilizar a la cultura sorda se refiere a entender que es un concepto que va más allá de una discapacidad, sino que es más bien un colectivo con diferencias lingüísticas, como ya lo venía diciendo, y es un tema de afinidad también cultural. Y algo muy curioso, cuando tú te empiezas a acercar a la comunidad sorda, te das cuenta de qué tan fuerte es la importancia para ellos del término sordo, porque el primer contacto que tienes con ellos no te dicen como un oyente o no te preguntan tu nombre, ¿no? Sino que directamente te preguntan, ¿eres sordo o eres oyente? Es lo más importante que existe para ellos. Y algo también muy curioso es que muchos niños sordos ni siquiera se saben el nombre de sus papás, se saben su seña, que es algo muy característico de la comunidad sorda, y se refiere a ponerte tu nombre de acuerdo a una característica física o emocional tuya que describe. Por ejemplo, el mío es así, que esta es la letra B y acá tengo un lunar. Entonces, bueno, la comunidad sorda ya no me dice Briana, ¿no? No deletrea, me dice así, Briana. Entonces es algo muy característico también de ellos y es la importancia de conocerlo. Entonces tenemos otra pregunta. ¿Dónde se puede aprender? ¿Cuáles son tus sugerencias? Hay muchísimos cursos en línea, sobre todo hoy en día con el coronavirus. La verdad es que se están abriendo opciones. Es muy importante también saber que no son profesionales y tratan de, digamos, enseñar la lengua de señas, pero quizás son personas que la están aprendiendo. Entonces hay que saber un poquito diferenciar por ahí, investigar quizá si conocen a alguna persona sorda o algún conocido de un sordo que les recomiende con quién ir. Hay canales en YouTube, hay cursos presenciales en casi todas partes. Nosotros, por ejemplo, en nuestra página web, que es signami.com, tenemos un centro de conocimientos, por ahí estamos compartiendo información valiosa
Tenemos una aplicación móvil que pueden descargar también. La aplicación se encuentra en desarrollo, la tenemos ahora sí que un poquito en pausa porque nos hemos enfocado más a la parte empresarial, que es lo que nos da ahora sí que movilidad para continuar desarrollando en Signamy. Pero pueden ver por ahí un catálogo de palabras y pueden aprender su lengua, tanto en lengua de señas mexicana como americana, porque también ese es otro tema. La lengua de señas varía por país, incluso muchas veces por región. Entonces, se fijan el reto que tiene para alguien que utiliza tecnología buscando sobre todo su traducción, que es lo que nosotros estamos haciendo. La verdad es que es un reto increíble porque además no hay documentación muy específica en cuanto a gramática, usos y cuestiones ya de reglas de la lengua de señas, ¿no? Entonces es algo muy interesante y, como les decía, un reto enorme para quien lo quiere desarrollar. Entonces, a ver, tenemos otra que dice... dice Alfredo Reyes Haas, integrado a la inteligencia artificial para la traducción en tiempo real de lengua de señas a voz o texto. De hecho, es lo que estamos haciendo, no en tiempo, pero sí de manera instantánea con la lengua de señas. Es un tema delicado, tengo que ser muy honesta, porque imagínense que yo ahorita digo que mi traductor funciona en tiempo real, ¿no? Y lo habilito. Y el día de mañana una persona sorda va al médico con él. Y el traductor, en lugar de decir, no sé, me duele el estómago, dice, tengo grande el estómago. O sea, quizá para nosotros como oyentes no tiene mucho sentido, pero en la lengua de señas, el simple cambio de posición o de configuración de mano ya está traduciendo una cosa totalmente diferente. Entonces, obviamente existen traductores, de hecho hay uno de Google, pero no son eficientes al 100%. Y si ustedes se ponen a investigar, quizá ya muchos han tenido contacto con esta información o con este tema sobre los guantes, los famosos guantes traductores, ¿no? De que se los pone la persona sorda y supuestamente va traduciendo todo. Las personas sordas, y cuando son el grupo que les contaba, sobre todo semilingües y señantes, odian este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque limitan tanto su lengua a que tienen que hablar hola, por ejemplo, ¿no? O traduce cosas que nada que ver a lo que están diciendo. Y ellos no hablan lento, o sea, ellos, igual como nosotros cuando ya somos nativos de una lengua, lo hablamos súper rápido. Entonces, la verdad que la capacidad de procesamiento de las computadoras o de los celulares de hoy en día no nos permite el poderlo realizar en tiempo real, pero sí de manera instantánea. Entonces, por ahí nosotros lo que hacemos es que te detecta un mensaje tipo tweet y segundos después, por ahí 5 segundos, te traduce lo que está diciendo, ¿no? Y lo hacemos de voz a lengua de señas, no al revés todavía, porque para eso ya es otro tipo de inteligencia artificial que seguramente más de alguno está familiarizado con ella y se llama Computer Vision, para los que no. Bueno, tenemos por aquí otro, dice, yo tengo una pregunta. Distinguir a una persona sorda y cómo me podría comunicar con ellas en dado caso de que lo necesite. ¿Cómo distinguir a una persona sorda? Pues el lenguaje es ahora sí que la primera manera en la que te puedes dar cuenta de que una persona es sorda, ¿no? No sé si les ha pasado que van por la calle y empiezan a ver a dos personas platicando, o no sé, en el bus, no sé, en el día a día, que ven a dos personas que están como, en lugar de ver la calle, van platicando, ¿no? No ven ni por dónde caminan muchas veces. Y es porque obviamente utilizan este lenguaje como medio de comunicación. Muchas veces también, pues cuando, no sé, si eres funcionario público o si estás trabajando en una empresa que da atención al público también, te puedes dar cuenta pues porque llega pidiendo asistencia, ¿no? O te dice, soy sordo, ¿cómo me puedes apoyar? Muchas veces escriben, hay muchísimas personas sordas también que saben leer los labios, es un tema también aparte, pero la mejor manera de comunicarte es, como ya lo venía diciendo, aprendiendo lengua de señas. Quizá lo básico donde pueda a alguien que necesita una dirección o cómo llegar a un lugar. A ver, ¿de qué forma se puede reducir dentro de los múltiples idiomas de la lengua de señas, más de los regionalismos? Es un tema muy cultural, como decía. Las lenguas de señas no se desarrollaron como las orales. Es decir, en determinado lugar, vamos a México, por ejemplo, ¿no? Nos conquistaron obviamente los españoles, pero a los sordos los conquistaron, decirlo de franceses, españoles y entonces la lengua de señas mexicana tiene una combinación de estas tres lenguas y tiene bases culturales que ahora sí yo no puedo indagar tanto
soy estudiosa de ese tema en particular, pero se desarrolla mucho con el tema de afinidad del país en el que se encuentran. Y un ejemplo muy claro que se me viene ahorita a la mente es en la lengua de señas chilena. Desde septiembre se dice por la cueca, por eso, ¿no? Como entre países, la cultura también del país, muchísima relación con cómo se desarrolló su lengua de señas. Y obviamente también existe la lengua de señas universal, que es el Sistema Internacional de Señas, pero todavía no hay mucha afinidad con la comunidad sorda alrededor de este tema, porque es de por sí muchas del poder tener acceso a su lengua o a la lengua de su país, y sí, mucho más lo será el poder acceder a una lengua universal, ¿no? Que cada vez hay más sordos que lo utilizan y que ahora sí que positivos alrededor de ella, ¿no? Y de su uso. Tenemos por aquí otra lengua de señas, ¿es universal o diferente en cada país? Bueno, creo que ya contesté por ahí esa preguntita. Es diferente en cada país, incluso hay regionalismo. Por ejemplo, aquí en México tenemos la lengua de señas mexicana, pero también tenemos la lengua de señas maya, lo cual es muy, muy interesante porque se conservan comunidades mayas de nuestro país. Y es algo, un libro por ahí que ustedes, no tengo como muy claro el título, pero creo que era así, lengua de señas maya. Y es increíble. El Kin Alexis. Muchas gracias, Briana. Sí, ya creo que se nos queda terminó poco tiempo. Nos emocionamos, la verdad, es un tema súper interesante. Hasta Julio Profe nos contó su experiencia en YouTube. Si nos siguen viendo talentos, los invito a que sigan a Briana en su LinkedIn. Briana, ¿nos recuerdas tu LinkedIn o cómo te encontramos? Claro que sí, me pueden buscar como Briana Osorio Díaz, así estoy en LinkedIn. También pueden escribir a mi correo. Creo que por ahí en la última diapositiva de la presentación, no sé si nos la pueden compartir, Ruth, para que lo copien. Hasta el final. Listo, ahí está mi correo. Por ahí también me pueden escribir con sus dudas y con gusto podemos aclararlas. De hecho, también si buscan nuestro YouTube como Signami, van a ver por ahí una charla que dimos la semana pasada en un webinar y creo que respondo muchísimas preguntas ahí, pueden verla. Acabamos de subir también otra que fue impartida por un intérprete, vamos a subir otra que fue impartida por una persona sorda. Entonces yo creo que esa serie de webinars puede aclarar muchísimo cualquier duda que tengan, pero de igual manera escríbanme con toda confianza y pues nuevamente muchas gracias a Talentland por el espacio, muchas gracias a quienes estuvieron aquí conectados, de verdad que es un honor para mí y ojalá que esto les haya dejado un aprendizaje y que sirva muchísimo para dar visibilidad a estos grupos vulnerables, ¿no? O menos representados, como las personas con discapacidad. Entonces, bueno, invitarlos a que piensen en soluciones y cualquier cosa en la que los podamos ayudar, no duden en buscarnos. Muchas gracias.